Inflexión de los años 70. La reconceptualización del trabajo social. Escuela y sociedad. A inicios de la década de los 70, la Escuela de Trabajo Social era una unidad académica consolidada, con un cuerpo de docentes graduados en servicio social. En 1972, como resultado de la reestructuración gestada en el Tercer Congreso de la Universidad de Costa Rica, Trabajo Social se integró a la Facultad de Ciencias Sociales, adquiriendo así mayor autonomía académica y administrativa. El nuevo contexto, aunado a los procesos de reconceptualización del trabajo social en universidades suramericanas, propició un movimiento de crítica en el interior de la unidad académica. De modo que estos años fueron clave para el replanteamiento de los supuestos epistemológicos, teóricos y filosóficos de la profesión. Es importante señalar que hasta finales de la década de los 60, el trabajo social se concebía como una tarea asistencial adaptadora. Por tanto, el plan de estudios buscaba ajustar el individuo a su medio, armonizando las condiciones de vida entre la persona y la sociedad. Esa forma de entender la carrera estaba respaldada por el presbítero Francisco Herrera, director de la unidad académica desde 1949 hasta 1972. El padre Herrera desarrolló estudios de posgrado en la Universidad Católica de Washington, así que comprendía la profesión desde la perspectiva de restauración y rehabilitación de grupos de social work estadounidenses. En 1972, la licenciada Rosa María Mora asumió la dirección de la carrera y bajo su mando se pudo concretar el proceso de revisión conceptual que demandaban docentes y estudiantes desde finales de la década de los 60. Este proceso rompió con la visión asistencialista del trabajo social y planteó a la profesión como un agente de transformación social. De tal manera, la reforma curricular de 1973 propuso como objeto de estudio la liberación de la persona. A partir de ese momento, la carrera debía enfocarse en realizar esfuerzos para que las personas conocieran, analizaran y criticaran su realidad. En 1976, ese planteamiento se manifestó en el plan de estudios de manera más concreta, orientando la profesión al análisis de los grupos sociales populares que presentaban un marcado deterioro en el país. La nueva visión del trabajo social ya no estaba supeditada a las necesidades de las instituciones gubernamentales y respondía al nuevo contexto de desarrollo social en Costa Rica. Currículo y formación. En esta década se gestaron dos reformas curriculares, en 1973 y en 1976. El plan de estudios de 1973 pretendía dotar a los estudiantes de instrumentos que les permitieran abordar y transformar la realidad. La estructura curricular se organizó por primera vez en 3 bloques de contenido: cursos de realidad nacional, cursos de metodología y prácticas. Las prácticas fueron la principal innovación curricular de esta reforma, pues pretendían superar la técnica de análisis de casos predominante en planes anteriores. Las prácticas buscaban integrar los conocimientos teóricos con el trabajo de campo. Así, los estudiantes podían hacer una lectura de la realidad desde las condiciones concretas de los grupos con los que trabajaban. La reforma curricular de 1976 le dio continuidad al compromiso de la carrera con la transformación social, pero se centró en la revisión metodológica. Como principal resultado en esta reforma surgió, por primera vez, la modalidad pedagógica taller. Los talleres permitían la integración de la teoría y la práctica y propiciaban una inserción efectiva y concreta en la realidad, más allá del trabajo con las instituciones gubernamentales predominante en años anteriores. Graduados y graduadas. En la década de los 70, la profesión de trabajo social ya estaba afianzada en el país
gracias a 3 factores. Primero, las políticas nacionales para ampliar el acceso a la educación superior pública. Segundo, la legitimación y legalización del trabajo social por parte del Estado. Y tercero, la fundación del Colegio de Trabajadores Sociales en 1967. Por esa razón, aumentó la población estudiantil y por ende el número de graduadas y graduados. Mientras en sus primeros 28 años, la escuela tituló a cerca de 80 personas, entre 1971 y 1976 se graduaron alrededor de 222 personas, 127 de bachillerato y 95 de licenciatura.